Mi papá me vendió la empresa familiar a mí sin saberlo. Cuando se los dije ese día de Acción de Gracias, ya nadie se estaba riendo. He sido la decepción de la familia desde los 14 años. Mi hermano mayor, Mateo, era el atleta. Mi hermana, Renata, era la reina de belleza. Y yo nada más era la callada, la que le gustaban los números. Mi papá manejaba una empresa de manufactura que mi abuelo había levantado de la nada, con sus propias manos, cuando llegó a este país sin un peso en la bolsa. Cada domingo, en la cena, mi papá hablaba del legado, de cómo algún día Mateo se iba a quedar al frente de todo. Yo me quedaba ahí sentada, moviendo la comida de un lado a otro del plato, mientras todos planeaban un futuro en el que yo no aparecía. Cuando me gradué de la prepa, mi papá me sentó en su oficina. Tu hermano y tu hermana sí tienen potencial. A ellos les voy a pagar la universidad. Tú vas a tener que arreglártelas sola. Trabajé en 3 empleos mientras estudiaba en un community college, y después me pasé a una universidad estatal con becas por promedio. Estudié finanzas y contabilidad mientras Mateo se la pasaba de fiesta en una carrera de negocios que mi papá le pagó. Renata sacó un título en comunicación y se regresó a vivir a la casa sin pagar un solo dólar de renta. Cuando terminé, conseguí trabajo en una firma de inversiones ganando $42,000 al año. A nadie de mi familia le importó. Mateo entró a la empresa de mi papá como vicepresidente de operaciones, sin tener ni un día de experiencia. Renata se volvió directora de marketing, que en realidad nada más quería decir que subía fotos a Instagram 2 veces por semana. Yo trabajaba 80 horas a la semana. Aprendí todo lo que pude. A los 28 ya había juntado lo suficiente para abrir mi propia empresa de inversiones. Le puse Everest Holdings. Nada elegante. Nomás yo y 2 socios, metidos en una oficina diminuta. Nos dedicábamos a comprar empresas de manufactura que estaban quebrando y enderezarlas. Yo conocía la manufactura. Me crié escuchando a mi papá hablar de eso, hasta cuando él creía que no le estaba poniendo atención. 5 años después, Everest Holdings había comprado 14 empresas y valía más de $200 millones. Nunca se lo dije a mi familia. De todas formas, ellos jamás me preguntaron a qué me dedicaba. En cada fiesta hablaban del liderazgo brillante de Mateo y de la visión creativa de Renata, mientras yo me comía el pavo en silencio. La primavera pasada me enteré, por contactos de la industria, de que la empresa de mi papá estaba en problemas. Mateo había tomado una serie de decisiones pésimas. Creció demasiado rápido, se llenó de deudas malas, perdió 3 clientes grandes porque no cumplió con las fechas de entrega. La empresa que a mi abuelo le costó 40 años levantar se estaba desangrando. En junio, mi papá contrató a un corredor para buscar comprador. El corredor contactó a Everest Holdings, porque teníamos fama de comprar empresas de manufactura. Les dije a mis socios que de esta me quería encargar yo personalmente. Industrias Salazar era el nombre que mi abuelo le había puesto a la fábrica. Pasé 4 meses negociando a través de abogados e intermediarios. Mi papá nunca supo con quién estaba tratando. Él nada más veía el nombre de Everest Holdings y la oferta de $50 millones. Era un precio justo, hasta generoso, considerando todas las deudas que íbamos a cargar. El jueves pasado fue día de Acción de Gracias. Manejé hasta la casa de mis papás en el mismo Honda que tengo desde hace 8 años. No me gusta presumir. Mateo llegó en un BMW que mi papá le compró. Renata llegó en un Mercedes. También de mi papá. En la cena, mi papá se levantó con su copa de vino, como siempre hace cuando tiene un anuncio que dar. Tengo una noticia maravillosa. Vendí la empresa. El cuarto entero se quedó callado. Y luego estalló. Mateo se veía confundido. ¿Cómo que la vendiste? Yo pensé que yo me iba a quedar al frente. Mi papá sonrió. Hijo, hiciste tu mejor esfuerzo, pero ya es hora de ser honestos. La empresa necesita una administración profesional. Encontré un comprador que va a mantener todo funcionando. Renata se inclinó hacia adelante. ¿En cuánto? $50 millones, dijo mi papá, orgulloso. Mi mamá soltó un grito ahogado. La cara de Mateo pasó por como 6 expresiones distintas. Renata de plano aplaudió. Mi papá siguió. Su mamá y yo decidimos quedarnos con el dinero para nuestro retiro y para viajar. Ustedes ya tuvieron muchas ventajas. Ya es hora de que se valgan por sí mismos. A Mateo se le puso roja la cara. Nos estás cortando. Dijiste que la empresa era mi herencia. Dije que tal vez sería tu herencia, si demostrabas lo que vales. No lo demostraste. Con tu liderazgo, la empresa nos habría llevado a la quiebra en 2 años. Mateo dio un golpe en la mesa con el puño. Esto es una locura. ¿Quién la compró? ¿Algún buitre corporativo al que le vale un comino el legado de nuestra familia?
Mi papá asintió. Everest Holdings, una empresa sólida, con muy buen historial. Pagan en efectivo y se quedan con casi todos los empleados. Todos voltearon a verme. No porque sospecharan algo, sino porque yo era la única en la mesa que no había abierto la boca. Seguía con el tenedor en la mano, una rebanada de pavo a medio cortar en el plato. ¿Tú no vas a decir nada?, me soltó Mateo, todavía con la cara roja. Acaban de vender la empresa de la familia y tú ahí, comiendo como si nada. Mastiqué despacio. Tragué. Tomé un sorbo de agua antes de contestar. Oí hablar de Everest Holdings, dije, y mi voz salió tranquila, casi aburrida. En la industria tienen buena reputación. Si pagan en efectivo y se quedan con los empleados, mi papá hizo un buen trato. Mi papá me apuntó con la copa, como si por fin alguien lo entendiera. ¿Lo ven? Lucía sabe de números. Ella sí entiende. Fue lo más cercano a un elogio que me había dado en toda mi vida. Y llegó justo el día en que yo era la dueña de la empresa que él acababa de vender, sin que él tuviera la menor idea. Sentí algo apretarse en el pecho. No eran ganas de llorar. Era otra cosa, más fría y más quieta. Llevaba meses imaginando este momento. Había ensayado 1000 veces la frase, manejando de regreso a casa después de firmar los papeles. La compradora soy yo, papá. Everest es mía. La tenía lista en la lengua. No la dije. Porque mientras Mateo gritaba sobre buitres corporativos y Renata calculaba en voz baja cuánto le iba a tocar del retiro de mis papás, entendí una cosa. Si lo soltaba ahí, en la mesa, con el pavo enfriándose, todo se iba a terminar demasiado rápido. Habría gritos, lágrimas, mi mamá abrazándome de repente como si siempre me hubiera visto. Mateo me pediría perdón con la boca, no con el estómago. No. Yo quería que lo descubrieran despacio. Quería que Mateo conociera al nuevo dueño de Everest sin saber que era yo. Que se sentara frente a esa persona en una sala de juntas y le hablara con ese mismo tono que usaba conmigo de niños, el de «tú no entiendes nada». Quería que mi papá, que llevaba 40 años hablando del legado, descubriera en manos de quién había caído ese legado el día menos pensado, cuando ya no pudiera echarse para atrás. Tienes razón en una cosa, Mateo, dije, y dejé el tenedor. Lo importante es saber quién es el dueño ahora. Eso lo van a averiguar pronto. ¿Pronto?, preguntó mi mamá. ¿Tú sabes algo, hija? Le sostuve la mirada un segundo. Sonreí apenas. Sé que las empresas serias mandan a alguien a cerrar la transición. Alguien va a ir a las oficinas. Cuando eso pase, van a conocer a la gente de Everest en persona. Mi papá asintió, satisfecho, sin entender nada. Eso mismo dijo el corredor. El lunes viene la directora de adquisiciones a revisar todo. Casi se me sale la sonrisa. La directora de adquisiciones era yo. Tenía esa junta agendada en mi calendario desde hacía 2 semanas, bajo el nombre con el que firmo los contratos, no con el que me llaman en esta casa. Entonces el lunes, dije. Mateo soltó una risa amarga. Va a llegar una corbata cualquiera de la ciudad a decirnos cómo manejar la fábrica que construyó mi abuelo. Perfecto. Me levanté a llevar mi plato a la cocina. Pasé detrás de la silla de mi papá, y por un segundo, le puse la mano en el hombro. Él ni se dio cuenta. Seguía explicándole a Renata lo del retiro. En la cocina, con el agua corriendo sobre el plato, dejé que las manos me temblaran un poco. Solo ahí, solo un momento. El lunes iban a abrir la puerta de la sala de juntas y me iban a ver entrar. A mí, la callada, la que se arregló sola, y por primera vez en la vida no iba a ser invisible. El lunes llegué a Industrias Salazar a las 8:45. Estacioné el Honda en el lugar de visitas, hasta el fondo, aunque la fábrica entera ya era mía. Me quedé un momento con las manos en el volante, mirando el letrero de metal que mi abuelo mandó hacer hace 40 años. Estaba oxidado en una esquina. Nadie se había molestado en arreglarlo. Me bajé. Llevaba un traje gris y tacones bajos, el pelo recogido. En la casa de mis papás yo era la del suéter viejo y los tenis, la que se levantaba a recoger los platos. Esa mañana no. Esa mañana iba vestida como lo que era el resto del año, todos los días, en una oficina que mi familia jamás había pisado. Mateo me vio en la recepción. Traía el café en una mano y el celular en la otra. Me miró de arriba abajo, como si no terminara de reconocerme. «¿Lucía? ¿Qué haces aquí?» «Vine a la reunión de transición». Se rió. Una risa corta,
de las que usaba conmigo cuando éramos chicos, y yo decía algo que a él le parecía tonto. ¿Tú? ¿La reunión de Everest? De parte de Everest, sí. Se le borró la risa un segundo. Después le cambió la cara, como si se le hubiera prendido un foco. Espérate, ¿trabajas para ellos? ¿Desde cuándo? No contesté. No hacía falta. Él ya estaba armando su propia historia en la cabeza, una donde su hermanita menor, la callada, había conseguido un trabajito en la empresa que les compró todo. Me agarró del brazo y me jaló a un lado, junto a la máquina de café, bajando la voz. Mira, esto nos sirve. Tú conoces a la gente que decide, ¿no? Al que manda. Necesito que metas una buena palabra. Diles que el vicepresidente de operaciones se queda, que sin mí esta planta no camina. Somos familia, Lucía. Échame la mano. Me estaba pidiendo que lo recomendara conmigo misma. Apreté los labios para no sonreír. Voy a ver qué puedo hacer, dije. Me soltó el brazo, satisfecho, como si ya tuviera el asunto resuelto. En la sala de juntas ya estaba mi papá, sentado en una esquina con las manos cruzadas sobre la mesa. Se veía más viejo bajo esa luz. A su lado, el corredor que manejó la venta y 2 abogados de mi despacho que él no conocía. Renata llegó atrás de mí, con un vestido que no era para una fábrica, oliendo a un perfume caro que muy pronto no iba a poder pagar. El corredor se levantó apenas me vio. Señora Salazar, buenos días. ¿Empezamos cuando usted diga? Vi a mi papá fruncir el ceño. Mateo, parado junto a la puerta, no se inmutó. Pensó que el hombre me decía Salazar por el apellido que estaba en la entrada. Una cortesía. Renata tampoco entendió nada. Me senté a la cabecera de la mesa. Nadie me dijo que no me sentara ahí. Empecemos, dije. Mateo tomó la palabra antes de que alguien le diera el turno. Era lo que mejor sabía hacer. Hablar primero. Sacó unas carpetas, repartió hojas con gráficas que se veían bonitas y querían decir poco. Como van a ver, la empresa tiene una base muy sólida, empezó. Tuvimos un par de años complicados por el mercado, contratos que se cayeron por cosas fuera de nuestro control, pero la operación está en orden. Con el respaldo de Everest y conmigo al frente, esto se levanta en un año. Lo dejé terminar. Después abrí mi propia carpeta. Los 3 contratos que se cayeron no fue por el mercado, dije. Fue por entregas tardías. El de Dallas lo perdieron en marzo por 14 semanas de retraso. El de San Antonio, porque mandaron piezas con el calibre equivocado 2 veces seguidas. Lo tengo todo aquí, con fechas. La sala se quedó callada. Mateo se aflojó el cuello de la camisa. Bueno, eso fue... Hubo problemas de logística, sí, pero... ¿Y la deuda mala? Seguí, sin levantar la voz. 4 créditos firmados en 18 meses para una expansión que duplicó la capacidad justo cuando las ventas iban cayendo. ¿Quién aprobó eso? Mateo se quedó con la boca medio abierta. Mi papá lo volteó a ver despacio, como si por primera vez se hiciera la misma pregunta. Nosotros pensamos que... No le estoy echando la culpa a nadie, dije. Y era casi verdad. Solo necesito entender qué fue lo que compró Everest, para saber qué se hace con esto. Renata aprovechó el silencio. Se inclinó hacia mí con la sonrisa que usaba en las fotos. Oye, y ya que estamos, si Everest va a querer modernizar la imagen de la empresa, yo llevo años manejando todo el marketing, las redes, la comunicación. Te puedo armar una propuesta. ¿Manejas las redes? Repetí. Sí, 2 publicaciones a la semana, mínimo. No dije nada. Solo asentí y tomé nota. Renata se acomodó en la silla, contenta, creyendo que se había vendido bien. La reunión duró 2 horas. Yo preguntaba. Ellos contestaban como podían. Mi papá casi no habló. Cada vez que yo soltaba un número exacto, una fecha, el nombre de un proveedor, lo veía mirarme un poco más fijo, con algo en la cara que todavía no supe leer. Al final, mientras los abogados recogían los papeles, Mateo se me acercó otra vez. Volvió a bajar la voz. Oye, lo hiciste bien. Pero todo esto que preguntaste, lo de los números. ¿Quién es el que de verdad decide en Everest? El dueño. Yo necesito sentarme con él, de hombre a hombre, explicarle bien las cosas. ¿Me lo puedes presentar? Lo miré. 30 y tantos años esperando que alguien de esta familia me preguntara algo en serio, y la primera vez que pasaba era para que lo llevara con el jefe. Claro, dije. Te lo presento. Cuando termine de revisar todo.
Me dio una palmada en el hombro, agradecido, y salió de la sala hablando por teléfono, diciéndole a alguien que ya tenía un contacto adentro. Me quedé recogiendo mis cosas. Mi papá seguía sentado. No se había movido. Lucía, dijo por fin, ¿desde cuándo trabajas en algo así? Cerré la carpeta. Desde hace mucho, papá. Nada más que nunca preguntaste. Salí antes de que pudiera contestar. Para el miércoles, Mateo me había mandado 9 mensajes. El primero llegó el lunes, casi a medianoche. Lucía, gracias por lo de hoy. Mira, armé un resumen de todo lo que he logrado en la empresa estos años. ¿A qué correo de Everest lo mandó? Quiero que el dueño lo vea antes de decidir nada. 4 minutos después. Otro. Acuérdate de meter la buena palabra. Somos familia. El martes en la mañana ya eran 5. El martes en la noche, 7. Para el miércoles me había mandado su currículo 2 veces, por si no llegó el primero. Los leí todos sentada en mi oficina, la de verdad, la de Everest, en el piso 14 de un edificio de cristal en el centro de Houston. Mi familia nunca había puesto un pie ahí. No sabían que existía. Mateo me escribía como si yo fuera una empleada de medio pelo que de pura suerte tenía línea directa con el jefe, y yo le contestaba desde el escritorio del jefe. Mi asistente me reenvió también los correos que Mateo le había mandado al buzón general de Everest. 3, en 2 días. En el currículo se ponía 20 años de experiencia en manufactura. Tenía 6. Decía que había liderado el crecimiento de Industrias Salazar, el crecimiento que casi la quiebra. Decía que los clientes lo respetaban. Eran los mismos clientes que se fueron por su culpa. Me quedé un rato mirando la pantalla. De niña, cuando yo sacaba 10 en matemáticas, Mateo me decía que los nerds no servían para el mundo real. Cuando entré a trabajar y gané mis primeros $42,000 al año, se rió y dijo que él sacaba eso en bonos. Ahora me mandaba 9 mensajes rogando que lo recomendara. Algo se me movió en el pecho, pero no era lástima. Todavía no. Le contesté el miércoles en la tarde. El dueño aceptó hacerte una evaluación formal. Mañana a las 11 en las oficinas de Everest. Le mandé la dirección. Respondió en segundos. Sabía que me ibas a echar la mano. No te voy a fallar. Llegó puntual, de traje azul marino, recién rasurado, con el portafolios que le regaló mi papá cuando lo nombró vicepresidente. Lo recibió mi asistente y lo llevó a una sala de juntas con vista a la ciudad. Yo entré 2 minutos después, con uno de mis socios, Esteban. Mateo se levantó y le estiró la mano a Esteban primero, con una sonrisa grande. Mucho gusto, Mateo Salazar. Gracias por el tiempo. A mí me saludó de lado, casi sin verme, y me señaló la silla de junto como quien le indica a la secretaria dónde sentarse a tomar nota. Tú ponte cómoda, Lucía. Esteban me volteó a ver. Yo me senté a la cabecera. Otra vez. Abrí la carpeta. Cuéntame de tu gestión en Industrias Salazar, dije. Mateo se acomodó, seguro, y habló 10 minutos sin que nadie lo interrumpiera. Dijo que él había modernizado la planta, que la expansión fue una apuesta valiente que el mercado no premió, que los 3 clientes se fueron por problemas heredados, no por él, que con capital fresco y su liderazgo, la empresa volvía a volar. Le hablaba a Esteban casi todo el tiempo. A mí me echaba un vistazo cada tanto, como para confirmar que estuviera apuntando bien. ¿La expansión la aprobaste tú? Pregunté. La impulsé yo, sí. Hay que tener visión. Duplicaron la capacidad con las ventas a la baja. La planta quedó endeudada y medio vacía. ¿Eso es la visión? Se rió, incómodo, y volteó a ver a Esteban buscando complicidad. Mira, en los negocios uno arriesga. No todos entienden eso. Bajó la voz en plan confidente y agregó, señalándome con la cabeza. Mi hermana es buena con los numeritos, eso sí. Siempre fue la aplicada de la casa. Qué bueno que aquí le dieron chance. Esteban se quedó muy quieto. Yo no moví ni una ceja. El cliente de Dallas, dije. El que se fue por 14 semanas de retraso. ¿Qué pasó ahí? Eso fue logística. Gente que ya corrí. La gente que corriste llevaba 15, 20 años en la planta. Algunos entraron cuando mi abuelo todavía vivía. Frunció el ceño, por primera vez sin saber qué cara poner. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo dice el expediente, contesté, y pasé a la siguiente hoja.
Le hice 3 preguntas más, cada una sobre un número que él debía saberse de memoria, y no se sabía. El margen real de la planta. ¿Cuánto costaba producir una sola pieza? ¿A cuánto estaba la nómina al mes? En las 3 me contestó con frases largas que no decían nada, de esas que sonaban bien en una cena familiar pero que en mi oficina no valían un peso. A la cuarta se hartó. «Oye, ¿esto es una entrevista o un interrogatorio?», dijo, todavía sonriendo, pero con la mandíbula tensa. El dueño va a querer a alguien que conozca la empresa por dentro, no a alguien que se aprendió los numeritos anoche. Sentí las manos frías sobre la carpeta. Por dentro de la empresa. Yo me crié por dentro de esa empresa, oyendo a mi abuelo y a mi papá hablar de moldes y de proveedores en la mesa de la cocina, mientras a él lo único que le importaba era el coche que le iban a comprar a los 18. El dueño va a querer las 2 cosas, dije, y cerré la carpeta. La entrevista duró 40 minutos. Al final, Mateo se levantó otra vez confiado, convencido de que la había hecho bien. Le dio la mano a Esteban con fuerza. «Cualquier cosa, aquí tienen mi número, y ya saben, lo que decida el dueño». A mí me dio una palmadita en el brazo, de salida. «Gracias, hermanita, te debo una. Cuando me confirmen el puesto, te invito a comer». Lo acompañé hasta el elevador. Se metió hablando por teléfono, contándole a alguien que la entrevista había estado en la bolsa. Las puertas se cerraron. Esteban salió de la sala con la carpeta bajo el brazo. Me miró. «¿Le vas a decir quién eres?» «Sí», dije. «Pero no hoy». Regresé a mi oficina. Tenía un mensaje nuevo de Mateo. «Diles que sí, porfa, esta vez no me la van a macer». Lo dejé en visto y abrí otra vez el expediente de la empresa. Había mucho que arreglar antes de que mi familia supiera quién le había comprado el legado a mi abuelo. Las siguientes 3 semanas casi viví en la planta. Llegaba a las 7 de la mañana, antes que nadie de oficina, cuando el primer turno apenas estaba prendiendo las máquinas. Me ponía un casco y caminaba el piso completo, nave por nave. Mateo, en 6 años de vicepresidente, nunca pisó el piso a esa hora. Lo supe porque el primer día los operadores no sabían quién era yo, y el segundo ya me decían, «Buenos días, señora», con cara de no entender qué hacía una mujer de traje preguntando por los tiempos de los moldes. El jefe de planta era un señor de unos 60 años, don Camilo, con las manos llenas de callos y la camisa de la empresa decolorada de tan lavada. Llevaba 28 años ahí. Al principio me contestaba corto, midiéndome, seguro de que yo era otra corbata que venía a cortar gente y luego a irse. Al tercer día le pregunté por qué la línea 2 paraba 40 minutos cada turno. Me explicó a medias, esperando que no entendiera. Le contesté con el nombre exacto de la pieza que se atascaba y le pregunté si era el troquel o el calibrado. Se me quedó viendo. «¿Usted de dónde salió?», dijo. «De una familia que hace esto», contesté. No mentí. A partir de ahí me empezó a hablar de verdad. Me llevó a ver las máquinas que Mateo compró en la expansión, carísimas, paradas, juntando polvo, porque nadie sabía operarlas y no había presupuesto para capacitar a la gente. Me mostró la bodega llena de producto que nunca se vendió. Me contó, bajando la voz, que en 2 años habían corrido a la mitad de los veteranos y metido a primos y conocidos de la oficina que no distinguían un calibre de un desarmador. Empecé a arreglar. Renegocié los 4 créditos malos con el banco. Con el respaldo de Everest conseguí bajar los intereses y estirar los plazos. Volví a contratar a 3 de los operadores veteranos que Mateo había corrido. Llamé yo misma al cliente de Dallas, el que se fue por los retrasos, y le ofrecí cubrir las primeras 3 entregas sin cobrar el flete con tal de recuperar la cuenta. Aceptó probar. Un martes, la línea 2 volvió a pararse a mitad del turno. El operador, un muchacho nuevo, daba vueltas alrededor de la máquina sin saber qué hacer. Me quité el saco, me arremangué y metí la mano hasta el troquel. La pieza estaba entrando chueca por un tornillo flojo de medio milímetro. Lo apreté. Ajusté el calibrado y la línea volvió a correr en 10 minutos. Cuando levanté la cara tenía grasa hasta el codo y la mitad del turno parada alrededor, mirándome en silencio. Nadie en esa planta había visto a alguien de oficina ensuciarse las manos en años. Esa tarde corrió el chisme. Para el día siguiente, los operadores ya no me decían «señora» con desconfianza. Me decían «señora», y se quedaban a explicarme cosas que llevaban meses callándose. Don Camilo me veía hacer todo esto sin decir mucho. Una tarde, cuando ya salía, me alcanzó en el estacionamiento. «Señora, yo conocí a don Salazar,
Al fundador. Al viejo. Se quitó la gorra. Usted me recuerda a él, no a su hijo. A él. No supe qué contestar. Me subí al honda con un nudo en la garganta que no esperaba. Me acordé de algo que llevaba años sin pensar. Cuando tenía 8 o 9 años, mi abuelo me traía a la planta los sábados. Me sentaba en un banco junto a la línea y me explicaba para qué servía cada máquina, mientras Mateo se quedaba en la casa porque la fábrica le aburría. Tú sí preguntas, mija, me decía el viejo. Tú sí quieres saber. Se murió cuando yo tenía 12. Para entonces, ya nadie en la familia se acordaba de que yo era la que lo acompañaba los sábados. Mi papá empezó a aparecerse por la planta. Decía que iba a despedirse de la empresa, pero se quedaba horas, parado a un lado, viéndome trabajar. Veía cómo los operadores me buscaban para preguntarme cosas, cómo don Camilo me hacía caso, cómo yo firmaba papeles que solo el dueño podía firmar. Un viernes me esperó junto al coche. Lucía, te quiero preguntar algo, y quiero que me digas la verdad. Dime, tú no eres nada más una empleada de Everest, ¿verdad? Lo miré. Tenía la cara cansada, las arrugas más hondas que el día de Acción de Gracias. Por un segundo estuve a punto de soltárselo todo, ahí, en el estacionamiento con el ruido de las máquinas atrás. ¿Por qué lo dices? Contesté. Porque firmas como si fueras la dueña. Porque la gente te respeta en 3 semanas más de lo que respetó a tu hermano en 6 años. Y porque... Se detuvo. Porque hablas de los moldes igual que hablaba mi papá. Se me cerró la garganta otra vez. Pero todavía no era el momento. Quería que estuviera toda la familia junta. Quería que Mateo, que seguía mandándome mensajes pidiendo su puesto, lo entendiera el mismo día que mi papá. La firma del cierre es el jueves, dije. Ahí van a estar todos. Espérate al jueves, papá. Frunció el ceño sin entender, pero asintió despacio. Esa misma semana, Renata me mandó su propuesta de marketing. 3 diapositivas con fotos suyas y la frase «renovar la imagen de la marca». Le contesté que lo veríamos en el cierre. Mateo me escribió que ya le había contado a medio mundo que conservaba el puesto, que cuando se lo confirmaban. No le contesté. Por mi mamá supe que a Mateo ya le pesaban las cuentas. El sueldo de vicepresidente había sido lo único que lo sostenía, y ese sueldo dependía de que el nuevo dueño lo dejara quedarse. Renata había empezado a vender ropa por internet mientras tanto. Ninguno de los dos lo decía en voz alta, pero el dinero de mi papá se había cerrado como una llave, y por primera vez en su vida tenían que pensar de dónde iba a salir el mes siguiente. Manejé a casa el viernes en la noche con las manos todavía oliendo a aceite de máquina. Por primera vez en la vida, esa fábrica se sentía mía de verdad. No por los papeles que había firmado, por don Camilo quitándose la gorra. Faltaban 6 días para que mi familia supiera quién era yo. El jueves llegaron todos. La firma del cierre era en la sala de juntas grande de Industrias Salazar, la del retrato de mi abuelo en la pared. Mi papá llegó temprano, con mi mamá. Los dos se sentaron juntos, callados, como en una sala de espera de hospital. Mateo llegó de traje, otra vez con el portafolios, masticando un chicle, seguro de que ese día le confirmaban el puesto. Renata traía una carpeta con sus diapositivas impresas. Los abogados de Everest ya estaban acomodados de un lado de la mesa. El corredor, del otro. Me senté a la cabecera. Mateo se acercó y se inclinó a mi oído, bajando la voz como las últimas 3 semanas. ¿Ya viene el dueño? ¿Le hablaste bien de mí? No me dejes colgado, hermanita. Ya casi, le dije. El abogado principal abrió su carpeta y carraspeó. Estamos aquí para formalizar la transferencia de Industrias Salazar a Everest Holdings. Para firmar por la parte compradora está presente la propietaria de la empresa. Volteó hacia mí. Cuando guste, señora Salazar. Deslizó los documentos por la mesa hasta mis manos. Tomé la pluma. El chicle de Mateo dejó de moverse. Everest Holdings es mía, dije, sin levantar la voz. Yo compré la empresa. Nadie dijo nada por unos segundos. El único ruido era el de un reloj en la pared, y a lo lejos, una máquina del primer turno. Mateo soltó una risa, una sola, corta. Es una broma. Miró a los abogados, esperando que alguien se riera con él. Nadie se rió. Miró los documentos frente a mí, mi nombre impreso arriba, la palabra propietaria. Vi cómo se le iba el color de la cara, despacio, igual que el martes que se le atascó la línea 2 y no supo qué hacer. Espérate, dijo. La voz le salió más delgada. Espérate. Las últimas 3 semanas yo te mandé mi currículo,
Te pedí que me recomendaras con el dueño. Te rogué. Me rogaste a mí, dije. Se puso de pie tan rápido que la silla se fue para atrás y pegó contra la pared. ¿Esto es lo que querías? ¿Verme rogar? ¿Sentarme en tu oficina a que me interrogaras para humillarme? No te humillé, Mateo. Dejé la pluma sobre la mesa. Te contesté los 9 mensajes. Te di la entrevista que pediste. Me senté a escucharte repetir las mismas mentiras que llevas diciendo 6 años. Yo no hice nada. Te humillaste tú solo, y ni cuenta te diste. Mi papá se levantó despacio, con las 2 manos apoyadas en la mesa, como si le costara el cuerpo. Me miraba sin pestañear. Lucía, dijo. ¿Tú? ¿Tú eres Everest? Desde hace 5 años, papá. Lo vi hacer la cuenta hacia atrás, todos esos años, en silencio. La oficina cuando me gradué de la prepa. Tú vas a tener que arreglártela sola. Las cenas hablando del talento de Mateo mientras yo comía callada. Se le aguaron los ojos. Me dijiste que me arreglara sola, dije. No con rencor. Nada más era cierto. Me arreglé sola. Y cuando esto se estaba cayendo, la compré con mi propio dinero para que el nombre de mi abuelo no terminara rematado en pedazos. Mi papá abrió la boca. Tardó en encontrar las palabras. Yo me equivoqué contigo. Toda la vida. Le tembló la barbilla. Perdóname, hija. 15 años atrás, esas 2 palabras habrían sido todo lo que yo quería oír. Me habría soltado a llorar, lo habría abrazado, le habría dicho que no importaba. Esa tarde no sentí nada de eso. Sentí algo más quieto, casi frío. La certeza de que ya no las necesitaba. Las había esperado tanto tiempo que cuando por fin llegaron, ya no me hacían falta. No te estoy pidiendo que me pidas perdón, papá. Dije. Te estoy enseñando lo que construí cuando me dejaste sola. Renata, que no había dicho nada, se inclinó hacia mí. Hasta en ese momento encontró su ángulo. O sea que, ¿tú decides lo de mi propuesta de marketing? La miré. 3 segundos. No le contesté. Bajó la vista a sus diapositivas y ya no volvió a abrir la boca. Mi mamá lloraba sin hacer ruido, con la servilleta de tela apretada en la mano. ¿Por qué no nos dijiste nada, hija? Todos estos años. Porque nunca preguntaron, dije. Ni una vez. En cada Navidad, en cada cena, nadie en esta familia me preguntó a qué me dedicaba. Era más fácil pensar que la callada seguía ganando 42,000 al año. Mateo seguía de pie, respirando fuerte. Buscó a mi papá con la mirada, buscó a mi mamá, buscó al corredor, a alguien que lo sacara de ahí. No había nadie de su lado. Por primera vez, la mesa entera estaba del otro lado. Le vi las manos. Le temblaban igual que me temblaron a mí en la cocina, el día de Acción de Gracias, cuando me callé. La diferencia era de qué lado de la mesa temblaba cada quien. Lo planeaste, dijo casi en un susurro. Todo. Desde Acción de Gracias. Lo planeé desde antes, contesté. Tú me lo pusiste fácil. Firmé. La pluma raspó el papel en ese silencio. El corredor recogió los documentos, me dio la mano y dijo en voz baja que había sido un gusto cerrar conmigo. Mateo lo escuchó. Vi en su cara el momento exacto en que entendió el tamaño de lo que había pasado. Que durante 3 semanas le había estado rogando trabajo, llamándome su contacto, pidiéndome que lo recomendara, a la hermana a la que le dijo toda la vida que los nerds no servían para el mundo real. Se sentó otra vez, despacio, esta vez sin acomodar la silla. Se quedó mirando la mesa. Por un momento pensé que iba a gritar, o a echarme en cara que esto no era justo, como hizo en la cena, pero no dijo nada. Creo que por primera vez en su vida no encontró a quién echarle la culpa. Recogí mis cosas. Antes de salir, me detuve un segundo junto al retrato de mi abuelo. Después miré a mi familia, todavía sentada, sin saber qué decir. El lunes les aviso quién se queda y quién no, dije. A todos. Y salí. Pasaron 6 meses. Industrias Salazar volvió a entregar a tiempo. El cliente de Dallas, el que recuperé con 3 fletes gratis, firmó un contrato a 2 años. Volví a llamar a los veteranos que Mateo había corrido. 13 regresaron. La bodega de producto muerto se vació. Las máquinas carísimas de la expansión por fin las pusimos a trabajar, después de pagar la capacitación que nunca se había pagado.
Lo primero que mandé a arreglar no fue una máquina. Fue el letrero de la entrada, el que mi abuelo mandó hacer hace 40 años, el que estaba oxidado en una esquina y que nadie se había molestado en tocar. Lo mandé pulir. Quedó como nuevo. Don Camilo lo vio una mañana y nada más asintió, con la gorra en la mano. 2 semanas después, don Camilo juntó a los del primer turno antes de prender las máquinas. No me avisó. Cuando llegué, estaban todos parados frente al letrero nuevo. Uno de los veteranos que habían vuelto, un señor al que Mateo corrió después de 18 años, dijo en voz alta que la fábrica olía otra vez como cuando vivía el viejo Salazar. Los demás asintieron. Después se pusieron el casco y cada quien se fue a su línea. Nadie dijo nada más. No hacía falta. A mi papá no lo humillé. Pude. Tenía todas las cartas para hacerlo, después de tantos años. No lo hice. Le armé un retiro digno, una pensión mensual de la empresa, su nombre todavía en una placa en el pasillo como fundador honorario, y la libertad de venir a la planta cuando quisiera. Viene los miércoles. Se sienta en una silla junto a la línea 3 y ve trabajar a la gente. A veces me busca para contarme alguna historia de mi abuelo que yo no conocía. Estamos aprendiendo a hablar otra vez, despacio, desde cero. No es como en las películas. No nos abrazamos llorando. Pero un miércoles me trajo un café sin que se lo pidiera. Lo dejó en mi escritorio y se fue sin decir nada. Eso, viniendo de él, era mucho. Otro miércoles me contó que mi abuelo, cuando empezó la fábrica, dormía en un catre en la bodega porque no le alcanzaba para la renta y la máquina al mismo tiempo. Nunca te lo conté, me dijo, porque pensaba que esas cosas eran cosa de hombres. Se quedó viendo la línea 3. Me equivoqué en muchas cosas, hija. No agregué nada, pero esa noche, manejando a casa, caí en cuenta de que era la primera historia de la familia que alguien me contaba a mí, y no a Mateo. A Mateo le ofrecí un trabajo de verdad. No el de vicepresidente, no una oficina con su nombre en la puerta. Le ofrecí entrar a aprender la operación desde abajo, en el piso, bajo las órdenes de don Camilo, con un sueldo normal y la condición de que se callara y aprendiera. Pensé que me iba a mandar al diablo. Tardó 3 semanas en aceptar. Las mismas 3 semanas que le tomó entender que nadie más le iba a dar trabajo con su currículo inflado y su historial de casi hundir una empresa. Lleva 4 meses. Al principio llegaba tarde y de mal humor. Don Camilo no le perdonó ni una. Hace poco lo vi de overol, con grasa en las manos, ajustando un troquel que antes ni sabía nombrar. No me vio. No le dije nada. Por primera vez en su vida estaba haciendo algo real, y le estaba costando, y eso era exactamente lo que necesitaba. Un viernes, a la salida del turno, me alcanzó en el estacionamiento, en el mismo lugar donde mi papá me había alcanzado meses antes. Traía las manos lavadas, pero con la grasa metida en los pliegues de los nudillos. Oye, dijo, no me veía a los ojos. Don Camilo me enseñó hoy a calibrar la línea 2, la que tú destrabaste aquel día. Se quedó callado un momento. No sabía que era tan difícil. Nada de esto. Yo creía que... ni sé qué creía. No le contesté de inmediato. Esperé. Perdón, dijo por fin. No por el puesto, por todos los años de antes, por lo de los nerds, por todo. Era la primera vez en la vida que mi hermano me pedía perdón por algo. Lo miré un rato, ahí parado junto a mi Honda viejo, sin el BMW que el banco ya se había llevado, sin el título, sin la sonrisa de siempre. Llega temprano el lunes, le dije. Don Camilo empieza a las 7. Asintió. No fue un abrazo, no fue un final de telenovela, pero los dos sabíamos que algo se había puesto en su lugar. Renata dejó de mandarme propuestas de marketing. Consiguió un trabajo en una tienda, uno de verdad, con horario y con jefe. La última vez que la vi traía menos joyas y un poco más de calma. Mi mamá me llama los domingos. Todavía no sé bien qué contestarle, pero contesto. Yo sigo llegando a la planta a las 7 de la mañana. Sigo manejando el mismo Honda de 8 años. Nada más que ahora lo estaciono en el lugar del dueño, el que tiene mi nombre pintado en el piso. Los operadores me dicen, patrona, medio en broma, y yo me río con ellos. Everest sumó a Industrias Salazar a las 14 empresas que ya tenía. Pero esta es la única que recorro con casco, la única donde me sé el nombre de cada quien y el de sus hijos. Mis socios en Everest no entendían por qué le dedicaba tanto tiempo a una sola planta entre 14. Esteban me lo preguntó una vez, medio en broma, en una junta. Le dije la verdad,
que las otras 3 se las compré para ganar dinero y que esta la compré por algo que no cabe en un estado de resultados. No volvió a preguntar. El mes pasado me compré una casa con vista a la bahía de Houston. Fue la primera cosa que compré nada más para mí. No para una empresa, no para nadie más. No invité a estrenarla a la familia que durante más de 30 años pensó que yo seguía ganando $42,000 al año. No la compré para que me la vieran. La compré porque por fin sé exactamente lo que valgo, y ya no necesito que nadie de aquella mesa me lo confirme.